Los edificios de las ciudades antiguas incluyen principalmente murallas, torres de campanas y tambores, carreteras y puentes. Son más comunes en las capitales antiguas como Pekín, Xi'an, Nanjing, Luoyang y la antigua ciudad de Pingyao. Las instalaciones funcionales son un tipo de arquitectura que es capaz de proporcionar funciones básicas o especiales. Se pueden clasificar como instalaciones militares de defensa, instalaciones hidráulicas y las de transporte de acueducto como sus funciones. Algunos ejemplos son la Gran Muralla, Jiayuguan, Shanhaiguan, etc. Y los mausoleos, viviendas civiles y jardinería tradicional se tratarán en detalles más adelante, por lo que no me extenderé por ahora. Pues bien, ahora pasamos a las características de la arquitectura china antigua, pues las cuales la distinguen de la occidental pueden resumir a grandes rasgos en los siguientes puntos, como lo he puesto aquí. Unidades rectangulares. Pues la arquitectura china se caracteriza por distribuir el espacio en unidades rectangulares que se unen para formar un todo. La forma rectangular también fue empleada en los templos griegos. Para el efecto era la austeridad. El estilo chino, por el contrario, combina rectángulos de diferentes tamaños y en diferentes posiciones de acuerdo con la importancia de la organización del conjunto. Se distinguen claramente los distintos niveles y elementos. El resultado es un aspecto exterior impresionante, pero al mismo tiempo dinámico y misterioso. El más importante es el énfasis sobre el eje horizontal, en particular la construcción de una plataforma pesada y un gran techo que flota sobre esa base, con las paredes verticales tampoco enfatizadas. Este contrasta la arquitectura occidental, que cuida cerca en la altura y la profundidad. La arquitectura china hace hincapié en el impacto visual del ancho de los edificios. Los salones y los palacios en la ciudad prohibida, por ejemplo, tienen techos algo bajos al comparar con edificios majestuosos equivalentes en el oeste, pero sus apariencias indican la supremacía y la naturaleza acaparadora de la China imperial. Otra característica importante es su énfasis sobre la articulación y la simetría bilateral, que recalca como objetivo el equilibrio. La simetría bilateral es encontrada por toda la arquitectura china, desde grandes complejos o palacios hasta modestas granjas. Los elementos secundarios se posicionan a ambos lados de la estructura principal para mantener la simetría bilateral general. Los edificios se planifican para que tengan un número par de columnas por estructura, para generar un número impar de espacios entre elementos, y así, al poner en el central la entrada principal al edificio, mantener la simetría. En contraste con los edificios, los jardines chinos son una excepción notable, pues cuidan ser asimétricos. El principio que subrayase a la composición del jardín es causar una circulación perdurable y también emular la naturaleza. La estructura del sistema arquitectónico chino es principalmente de madera, lo que es un reflejo del criterio estético del país. Nuestros antepasados llevaban usado la madera como uno de sus principales materiales de construcción desde hace miles de años. La madera representa la vida y esta es la principal idea que la cultura china, en sus múltiples manifestaciones, trata de comunicar. Esta característica ha llegado hasta nuestros días. A diferencia de otros materiales de construcción,
Las estructuras viejas de madera no sobreviven porque son más vulnerables a la indebilidad, a fuegos, además son susceptibles a pudrirse con el tiempo. Aunque según datos históricos, las construcciones de madera se remontan a siglos antes de Cristo. La pagoda de Songyue, 也就是我们这个松岳寺塔 construida en el año 523, es la pagoda existente más vieja de madera en China. La arquitectura no solo se refiere a la ciencia y la tecnología, la producción material o el estilo de vida, sino también a la política social, el pensamiento filosófico, la conciencia religiosa, los conceptos estéticos, las costumbres populares y otras culturas espirituales, por lo que puede decirse que es una encarnación concentrada de toda la vida social de una época y una nación, por lo que se dice que la arquitectura es el libro de historia de la piedra. Toda la historia de una época se puede ver en la arquitectura, y es más inuditiva y real que lo que se puede ver en la historia escrita. La arquitectura es portadora de historia y de cultura. Cuando vemos los planos arquitectónicos de los palacios imperiales y las capitales, podemos ver la forma social y el sistema político. Cuando vemos el templo del cielo y el templo de la tierra, conocemos la creencia en el cielo y la tierra, en la antigua filosofía china. Cuando vemos los templos ancestrales, conocemos el culto a los antepasados, el sistema familiar, el concepto patriarcal. Cuando vemos los jardines chinos, conocemos el amor del antiguo pueblo chino por los paisajes naturales y los intereses estéticos. Cuando vemos las ricas y diversas viviendas residenciales de varios grupos étnicos de todo el mundo, aprendemos sobre los hábitos de vida y las creencias religiosas de diferentes regiones y grupos étnicos. Así sucesivamente, cuando esas formas culturales de la política, la filosofía, la religión y el folclore se presentan a la gente como una forma de teoría, la gente puede encontrarlas aburridas y difíciles de entender. Pero cuando aparecen como construcciones figurativas, uno siente que no solo son comprensibles, sino incluso divertidas. Pues así es el contenido de este apartado. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo apartado. Hasta luego.